Audio escalofriante, 7 minutos que devastaron a un ejército entero. Nunca lo contaron. En una oscura madrugada, el aire estaba caliente y pesado, casi como si el mismo cielo estuviera conteniendo su aliento. Un equipo de soldados se alistaba, confiado, en un campamento oculto entre la espesura de un bosque. Nadie sabía que estaban a punto de enfrentarse a lo inesperado. Aquel día, el mar de árboles era el escenario de un evento que marcaría sus vidas para siempre. Susurros de pánico flotaron entre ellos como un fantasma transparente. Los rumores hablaban de un sonido aterrador, algo que había llevado a otros escuadrones a la locura. Pero como un simple ruido podía romper a un ejército entero, los soldados, con uniformes llenos de barro y corazones palpitantes, se miraban entre sí con miedo. Sin embargo, no eran conscientes de que sus miedos eran solo una fracción de lo que estaba por venir. Algunos de ellos escucharon ese murmullo lejano, algo que vibraba en sus corazones, un eco sutil que parecía burlarse de su valentía. Decían que era como un canto nostálgico mezclado con risas demoníacas. Era imposible describirlo en palabras, pero aquel sonido parecía provenir de un lugar muy oscuro, donde las almas perdidas danzaban. El líder, un hombre fuerte y decidido, sentía un nudo en la garganta, como si presintiera que esos minutos podrían resultar fatales. Los ecos llenaban el aire, creando una tensión electrizante. Alguien gritó, pero su voz se apagó, devorada por la siniestra melodía, su expresión se tornó terrorífica, un espejo de la pesadilla que ya estaba formando. Cuando miraron a su alrededor, otros se aferraban a sus rifles como si de ellos dependiera su vida, mientras una sombra opresora se cernía sobre ellos. Nadie se atrevía a hablar, aunque los murmullos impregnaban el ambiente como veneno. Acostumbrados a la guerra, jamás habían presenciado algo así. ¿Qué tipo de arma era aquella que sonaba? ¿Era un enemigo desconocido, una trampa, o algo aún peor? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El tiempo parecía detenerse, y entonces, con un retumbar sordo, el sonido se intensificó, como un grito de guerra de otra dimensión. Los soldados, paralizados, experimentaron el verdadero horror, sus rostros se tornaban cenicientos y sus manos temblorosas. Uno de ellos, el más joven del grupo, cayó de rodillas. ¿Qué estaba pasando? El aire crujía como si toda la naturaleza estuviera respondiendo a aquella voz aterradora. Los árboles parecían inclinarse, mientras el eco continuaba su danza ominosa. Un sudor frío les recorría la espalda. ¿Quién saldría de esa experiencia con vida? Más allá de la paranoia y el caos, una pregunta grave flotaba en el aire: ¿acaso el fin del mundo había llegado para ellos? El sonido se transformó en un rugido ensordecedor, reverberando en los corazones de los hombres, como si la misma tierra estuviera a punto de abrirse. La lucidez pareció abandonarlos, las caras se tornaron pálidas y las piernas comenzaron a temblar. Un susurro colectivo se despachó entre ellos, como un eco aterrador en la sinfonía del horror. «No podemos quedarnos aquí», gritó uno de los soldados, su voz temblorosa se alzó por encima del estruendo. Pero su súplica se perdió, arrastrada por la ola de terror que inundaba el campamento. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a sucumbir. Carlos, el joven que había caído de rodillas, se levantó de repente, un brillo frenético iluminando su mirada. Se giró hacia sus compañeros y, con una voz firme, gritó: «Sigamos adelante. No dejemos que esto nos venza». Atrapados entre la presión del sonido y la determinación de su amigo, algunos comenzaron a moverse, pero la mayoría se quedó paralizada. La confusión y el miedo eran demasiado pesados. Mientras sus corazones latían desbocados, la melodía siniestra cambió, transformándose en una serie de notas agudas y distorsionadas, como si un coro de almas gritaran en agonía. Eran gritos del pasado, voces de soldados caídos en otras batallas, resonando entre los árboles.
Algunos soldados cubrieron sus oídos tratando de escapar de la realidad, mientras que otros levantaban sus armas como si pudieran amedrentar la pesadilla que se cernía sobre ellos. El líder del escuadrón, el Tempestad, observaba la escena con detenimiento. Conocía la mente de sus hombres. Sabía que si no recuperaba el control, perderían la noción del deber. Formen filas. Es una trampa. Necesitamos mantenernos juntos. Ordenó, con la voz teñida de autoridad. Pero su grito se ahogó en el clamor del mal. Sin embargo, mientras todos estaban cautivados por el horror, el sonido comenzó a cambiar nuevamente. Las risas demoníacas parecían convertirse en un murmullo, como si una voz oscura intentara guiar a los hombres hacia algún destino incierto. Carlos, sintiendo esa llamada casi mágica, se zambulló en el bosque. Sus compañeros, aterrados, apenas podían procesar lo que estaba sucediendo mientras su figura se desvanecía entre la negrura. ¿A dónde va? Carlos, gritaron, pero ya era demasiado tarde, había cruzado el umbral de la locura, los demás soldados estaban en una encrucijada. Seguirlo era un acto de valentía, pero también de locura. Con un grito desesperado, uno de ellos levantó su rifle, no lo dejemos ir. Es una trampa. Pero el eco de Carlos se había convertido en una melodía hipnótica que resonaba en sus mentes, invitándolos a seguirlo. A medida que el grupo se dividía, algunos quedaron paralizados y otros, guiados por la atracción de la locura, se adentraron en el bosque tras el joven. Y así, en un instante, el campamento cayó en el silencio, solo interrumpido por el retumbar del eco lejano y el crujido de las ramas al romperse. De repente, un grito desgarrador resonó desde lo profundo del bosque. Era Carlos. El sonido emergió como un lamento, llenando el aire con una angustia casi palpable. Todos los soldados se giraron, los ojos abiertos de par en par, el horror les había encontrado, y de alguna forma, sus almas parecían estar encadenadas al destino de aquel joven. En medio de la confusión, una idea aterradora comenzó a tomar forma, y si el sonido no era solo un grito de guerra, sino una advertencia de lo que estaba por venir. ¿De lo que acechaba en la oscuridad? La sombra del destino se extendía ante ellos, enromes y desoladoras. Nadie sabía qué había sucedido con Carlos, pero todos estaban a punto de enfrentarse a sus peores miedos. ¿Serían capaces de regresar a la vida que conocían o se convertirían en parte del eco aterrador que los había atrapado? Y, entre el silencio, surgió una pregunta: ¿habría alguna manera de escapar de aquellos 7 minutos que habían devastado no solo a un ejército, sino a las almas de los hombres que estaban allí? Las sombras del bosque parecían cobrar vida, danzando con una energía oscura que envolvía a los hombres temerosos. El Tempestad, firme como una roca, levantó su voz por encima del profundo silencio: retírense. Regresen al campamento. No podemos seguir así. Pero sus palabras quedaron atrapadas en un eco remoto, absorbidas por la negrura que había devorado a Carlos. Uno de los soldados, Benjamín, con los ojos desorbitados, intentó recordar el rostro de su compañero, pero el pánico se instalaba en su pecho. ¿Y si no lo tenemos más?, preguntó en voz baja, como si la mera mención de su nombre lo hiciera aún más real. Los demás lo miraron, todos compartían su angustia. La pérdida comenzó a hacerse presente incluso sin confirmación. De repente, un escalofrío recorrió el aire. Un viento frío sopló, arrastrando consigo un murmullo más claro. Era la voz de Carlos, llorando en la distancia, entrelazada con el retumbar sordo de aquel sonido indescriptible. «Ayúdenme», resonó nuevamente, como si el propio bosque lo estuviera atrapando en su embrujo. Era un grito de auxilio, un llamado desesperado que rompía el eco, resonando en las profundidades de la mente de cada soldado. «No podemos dejarlo allí», exclamó Marco, un hombre que había estado al lado de Carlos desde el inicio de la campaña. «Es nuestro amigo, tenemos que ir a buscarlo». Pero sus palabras chocaron con el escepticismo de otros. La locura que se había desatado era un monstruo acechante, atrayendo a algunos hacia su perdición. Mientras algunos hombres se adentraban nuevamente en la oscuridad, el Tempestad lo seguía con la mirada, su corazón dividido. La lealtad a sus hombres versus el deber de proteger a lo que quedara de su escuadrón. Fue entonces que un estallido de luz iluminó brevemente el enigma del bosque. A lo lejos, como una estrella perdida, una figura apareció, o más bien,
un resplandor que parecía titilar en un mar de sombras. «Miren», gritó Benjamín. Más antes de que pudiera señalarlo, la figura se disolvió, dejando solo un eco de risas oscuras a su paso. «Es un truco. Es el bosque que juega con nosotros», rugió el Tempestad, sintiendo que la risa se convertía en un clamor desgarrador que parecía querer devorar sus almas. «Formen filas. Necesitamos resistencia, no locura». Sin embargo, las palabras ya no tenían poder sobre la desesperación que había tomado forma entre los soldados. Mientras el grupo se disolvía en el bosque, el Tempestad frunció el ceño al darse cuenta de que había perdido parte de su autoridad. Las sombras parecían moverse en su contra, pero, a pesar de ello, no podía permitir que el miedo los dominara. Con una determinación renovada, dio inicio a su búsqueda. Cada paso sobre la maleza era un eco del miedo y la incertidumbre, el abrazo helado de lo desconocido le apretaba el corazón. Carlos susurraba, cada sílaba era un sacrificio a la oscuridad que lo rodeaba. «Te encontraremos». Justo cuando el bosque pareció abrirse para revelar un claro, un grito desgarrador resonó nuevamente entre los árboles: «Cuidado». Era una advertencia, pero ¿de quién? Nadie sabía. Y de repente, el aire se tornó pesado, como si todo estuviera a punto de colapsar. Las sombras giraron a su alrededor con una fuerza inhumana, y los hombres, ahora desprovistos de su valor, empezaron a sentir una presencia. Era como un susurro en su mente. «¿Por qué aún luchan? Todo está decidido, cada uno de ustedes tiene su lugar aquí». Entre los estallidos de luz y la oscuridad creciente, el Tempestad comprendió que había algo más en juego, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza misma. Y al fondo, como un eco perpetuo, la risa se convirtió en un susurro, sembrando dudas sobre si realmente podrían escapar de este horror. Mientras la fiebre del momento se apoderaba de todos, la pregunta que quedó flotando fue: ¿qué sería de ellos si no encontraban a Carlos? El tiempo se deslizaba lejos de ellos, y en el bosque, un oscuro secreto estaba a punto de revelarse. ¿Qué os esperaba al final de aquella senda? Las sombras se espesarían aún más, como si se unieran en un solo cuerpo oscuro. El Tempestad sintió que su respiración se tornaba cada vez más pesada, como si el aire le fuera arrebatado por esas entidades que parecían festejar su miedo. «Carlos, aguanta», gritó, pero su voz se perdió en el caos, devorada por los ecos de aquel bosque insaciable. Los hombres que lo acompañaban retrocedieron, sus rostros palideciendo al compás de una nueva risa que resonó en sus oídos, una burla grotesca a sus esfuerzos. Benjamín, con manos temblorosas y grandes ojos de terror, murmuró: «Esto no es natural». Era una revelación agridulce, el bosque estaba vivo, y su vitalidad se alimentaba de su desesperación. «No dejaremos a Carlos atrás», retumbó Marco, quien empujaba a los demás para seguir adelante, pero el miedo se había convertido en un monstruo palpable que los envolvía. Las hojas crujían como si el suelo les hablara, animándolos a rendirse. El Tempestad sintió que la esencia misma de su liderazgo fluctuaba, amenazada por una fuerza oscura que sacudía sus convicciones. «Escuchen», exigió el Tempestad, tratando de reunir a sus hombres. «Si nos separamos, estamos perdidos. Unámonos. Solo así podremos salir de aquí». Sin embargo, su voz sonaba distante, como si el bosque hubiera decidido silenciar sus palabras. Justo cuando el grupo pareció asentir, un estruendo sacudió el aire. Una figura apareció entre las sombras, indistinta y aterradora, con brazos que parecían tangibles pero se desvanecían al tocar la luz de sus antorchas. La imagen de lo que una vez fue un ser humano se presenció ante ellos, Carlos, pero en un estado distorsionado, con ojos perdidos y un aire de locura. «Corran», gritó, su tono retumbando con una intensidad desesperante. «No hay tiempo». Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura de Carlos se deslizó hacia la oscuridad, como un pez en las aguas profundas. Los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el bosque se descompusiera en un caos absoluto. Las sombras se lanzaron sobre ellos, golpeando de manera invisible y pulverizando la ya frágil confianza que tenían en su misión. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó una voz susurrante que se deslizó entre sus mentes, provocando escalofríos en sus espinas. «No entienden lo que han traído consigo. Esto es solo el principio». El Tempestad sintió que su cerebro se bloqueaba, la aprehensión era un nudo en su garganta,
y no sabía si escuchar el consejo o sucumbir al terror. La realidad comenzó a distorsionarse. Una figura emergió, no del bosque, sino de los recuerdos de los hombres. Era un rostro conocido, la madre de uno de ellos, quien había prometido cuidar a su hijo. No lo encontraste, susurró su imagen. ¿Qué harás para salvarlo? El aire se volvió denso, las palabras se hicieron pesadas, cargadas de culpa. En sus corazones, la desesperación apretaba más fuerte y una verdad aterradora se instalaba: cada uno podría convertirse en un eco más del bosque si no encontraban el camino de regreso. Desesperados, se miraron los ojos, un último intento de aferrarse a la cordura. Debemos salir ya. Agrúpense, y mantengan la luz viva, ordenó el Tempestad, mientras un viento frío arrasaba y sus antorchas temblaban, mientras comenzaban a caminar en dirección a lo que creían era la salida. Cada paso era un recordatorio del horror que les acechaba. El bosque parecía alterar su camino, conduciéndolos hacia lugares que se volvían cada vez más extraños, alterando la geografía tal como sus mentes se turban. Las risas resonaban nuevamente, cada eco era un recordatorio de su inminente perdición. De repente, un grito rasgó el aire, más fuerte que todos los anteriores. No se vayan, retumbó en sus cabezas, convirtiéndose en un grito de terror profundo. Se detuvieron, congelados por la culpa. El Tempestad se giró bruscamente. Eso es Carlos. La voz que había atravesado el caos por fin les fue familiar. Pero cuando trató de avanzar, el suelo bajo sus pies se rompió, una trampa inesperada de lo desconocido. ¿Podrían rescatarlo antes de que el bosque se lo llevase para siempre? ¿O se convertirían en las próximas víctimas olvidadas? Lo que comenzaba como la búsqueda de un amigo se convertía rápidamente en un desafío por salvar sus propias vidas. Y entonces, en el paraje oscuro, una silueta familiar se asomó de nuevo, esta vez en la distancia, como una luz en el horizonte. «Sigan la luz», resonó su voz, pero esta vez era un eco de advertencia y no de esperanza. ¿Era la salvación que litigaban, o la perdición? La decisión estaba a punto de ser tomada. El Tempestad sintió como el terror se apoderaba de ellos, oscureciendo su juicio. Las sombras se movían a su alrededor, jugando con sus mentes, y la figura distante de Carlos titilaba como un sueño perdido. «A la luz», ordenó, aunque su voz sonaba casi impotente ante la maldición que les acechaba. Mientras se apresuraban hacia el destello, el bosque pareció cerrarse a su alrededor, como si cada árbol estuviera forjando un muro alrededor de ellos. Caminaban, pero el suelo parecía moverse bajo sus pies, un laberinto que cambiaba cada vez que creían estar cerca. Las risas burlonas resonaban, ecos de quienes habían caído antes que ellos. Un nudo se formó en el estómago del Tempestad. El bosque no solo los acechaba, se alimentaba de su angustia. «Ten cuidado», gritó Benjamín, justo antes de que una de las ramas gélidas del bosque los golpeara, hiriendo su brazo. Una sombra se deslizó por el suelo, plantando la duda y el horror en sus corazones. ¿Y si no lo encontramos? ¿Y si terminamos como él?, cuestionó Marco, su voz temblaba como la llama débil de su antorcha. «No puedes pensar así», replicó el Tempestad, esforzándose por mantener la esperanza. Pero incluso él comenzaba a cuestionar si lo que perseguían era una ilusión. La figura de Carlos, a lo lejos, se convirtió en un espectro titilante, que pasaba de ser una promesa de esperanza a un recordatorio de su inminente perdición. El lamento desgarrador de Carlos cortó el aire, resonando dentro de ellos. «Ayúdenme», suplicó. La desesperación palpable les hizo tropezar en su camino. El Tempestad sintió un ardor en su pecho, una mezcla de la urgencia de buscar a su amigo y la necesidad de preservar a los demás. «Esperen», dijo, sintiéndose atrapado entre un dilema moral de enfrentar la oscuridad o escapar. «No podemos dejar que se lo lleven». El silencio fue ensordecedor, quebrado solo por el susurro del viento entre los árboles. Sentían la presencia del bosque, como un alma en pena que acechaba, deseando tragarlos. Mientras avanzaban, el Tempestad sintió un repentino frío, un aire helado que le recorrió la espalda. «Viene», murmuró uno de los hombres, y todos giraron la cabeza al unísono. Una sombra se alzó, más densa y amplia que las demás, delineando una figura grotesca que parecía formarse a partir de sus propios temores.
Las hojas susurraban, advirtiéndoles que no había escapatoria. «No dejes que os atrape», gritó Benjamín, pero su voz se tornó en un grito ahogado. La creación del bosque se movía, pulsando, mirándolos con esos ojos que no eran ojos, sino vacíos que devoraban el sentido de lo real. Con un movimiento repentino, la sombra se abalanzó, atrapando a Marco. El Tempestad sintió que el mundo se detenía. «Marco», gritó, pero él ya era parte del bosque, absorbido en la oscuridad de su propia desesperación. «Retrocedan». El Tempestad comenzó a arrastrar a los demás, el instinto de supervivencia superando su deseo de buscar a Carlos. «Tienen que dejarlo ir», susurró una voz en su mente, una advertencia de parte del bosque, que parecía conocer sus miedos más profundos. «No hay salvación aquí, solo sombras que esperan». En ese instante, la figura de Carlos apareció de nuevo, pero esta vez transformada. Su cara era un mosaico de dolor y sufrimiento. «¿Por qué? ¿Por qué no vinieron antes?», lloró, su voz quebrada lanzando una nueva ola de culpa sobre el Tempestad. «No podréis escapar, vámonos, rápido». El Tempestad se dio la vuelta, arrastrando a los que aún podían moverse con él, mientras la voz de Carlos se intensificaba detrás, llenando el aire con una mezcla de risa y llanto, un macabro canto de lo que habían perdido. Corrieron ciegamente, con el eco de sus pasos resonando contra la creciente oscuridad. La salida era solo una ilusión, y cada sombra se movía, conformando intrincados caminos que los llevaban más adentro. Las antorchas comenzaron a apagarse, una tras otra, como si el bosque mismo estuviera apagando su esperanza. Entonces, un profundo movimiento bajo sus pies, tierra temblando como un rugido sordo. «¿Qué es eso?», preguntó Benjamín. Fue el último rayo de luz que les quedaba. Justo antes de que la oscuridad tomara el control por completo, se pudieron vislumbrar destellos de figuras danzantes, íconos de esperanza, recuerdos perdidos o algo más siniestro. ¿Serían esos destellos su salvación o una trampa más del bosque? La pregunta los perseguía mientras se sumergían en la penumbra, sumidos en la desesperación y el terror. La pregunta latía en sus mentes: ¿podían realmente encontrar la salida o estaban condenados a convertirse en parte del bosque, unos más en su eterno tormento? Mientras se precipitaban hacia la oscuridad, una voz resonó una vez más: «Bienvenidos de vuelta, esto no estaba terminado». El Tempestad respiró. Cada inhalación le resultaba una lucha mientras sus pies se tambaleaban en el terreno inestable. Las sombras danzaban a su alrededor, riendo con burlas que parecían invadir su mente. «¿Qué hacemos?», preguntó Benjamín, la voz quebrándose como el crujir de ramas secas. La angustia era palpable, y el bosque parecía reírse de su impotencia. «Sigamos adelante», gritó el Tempestad, aunque la determinación en su voz se desvanecía. El frío se intensificaba y, por un momento, el aire se volvía espeso como si el mismo bosque intentara atraparlos con un abrazo helado. Ellos seguían, guiados por los fugaces destellos que se desvanecían en la distancia, una promesa de salvar a su amigo, pero también una trampa mortal. «Carlos», gritó el Tempestad, llamando a su amigo, pero solo recibió como respuesta un eco lejano, como si el bosque se estuviera burlando de ellos. «No podemos dejarlo», murmuró, tratando de convencerse más a sí mismo que a sus compañeros. La idea de perder un amigo lo consumía, la lealtad era un peso claro entre la desesperación y la supervivencia. De repente, se sintieron atrapados por el silencio. El bosque, que hasta hacía un momento parecía vibrar con vida, se había sumido en una calma inquietante. «¿Por qué se detiene el aire?», preguntó uno de los hombres, girando la cabeza, como si algo acechara entre los árboles. Los ojos del Tempestad se dilataron, un movimiento en la penumbra se hizo visible, una figura, oscura y espectral, emergió de entre los árboles. Era Carlos, o al menos, lo que había sido Carlos. Su rostro mostraba una mezcla de agonía y locura, como si quisiera advertirles o, peor aún, atraerlos hacia él. «No se acerquen», gritó el Tempestad, tomando un paso hacia adelante, pero el impulso de los otros lo empujó hacia atrás. «Carlos, eres tú», la esperanza chisporroteaba en la voz de Benjamín, pero el Tempestad supo que esa figura no era el amigo que recordaban. Era un eco distorsionado de su dolor. La risa desquiciada del bosque resonaba en sus corazones, llenando el aire de un terror palpable.
¿Por qué no me salvaron? La voz de Carlos, quebrada y sombría, atravesó el espacio como una flecha. El bosque no te dejará ir. Sus ojos, vacíos y oscuros, se conectaron con los del Tempestad por un instante que pareció una eternidad. Fue suficiente para helar su sangre. Una risa profunda se alzó, como susurros de aquellos que habían sido tragados antes que ellos. Y entonces, los hombres comenzaron a sentirse desvanecerse, como si el mismo suelo reclamara lo que le pertenecía. No. Luchen, gritó el Tempestad, apretando los dientes, sintiendo la desesperación florecer en su pecho. Pero el frío comenzó a invadir sus articulaciones. Uno de sus compañeros se deslizó en la oscuridad, gritando mientras su figura se disolvían en la nada. La figura de Carlos avanzó hacia ellos, extendiendo una mano que parecía hecha de sombras. Nunca escaparéis de este lugar, dijo, y el Tempestad sintió el aire en sus pulmones arder. La culpa, la traición de sus propias decisiones, era un peso que casi podía tocar. El Tempestad se giró, su mente funcionando a 1000 por hora. Atrás. Sigue adelante, empujaba a sus compañeros, atrapados en un estado casi catatónico, entre el temor y la compasión. Pero el abismo oscuro los llamaba con una voz seductora. No son más que sombras, gritó, sabiendo que debían resistir. Cada paso se convirtió en una batalla. Mientras se movían, el bosque comenzó a cambiar, los árboles se movían como si tuvieran vida propia, creando senderos laberínticos que se cerraban ante ellos. Un último destello de luz rompió la oscuridad, y casi instintivamente el Tempestad se lanzó hacia él, arrastrando a los demás en su desesperación. La figura de Carlos parecía moverse también, pero ahora su rostro mostraba desesperación al ser arrastrado de regreso por el bosque. No. No me dejen, gritó, y la tristeza trajo a la mente del Tempestad recuerdos de tiempos mejores. El Tempestad sintió un latido en su pecho que desafió la lógica. No. Podemos dejarlo atrás, balbuceó, sabiendo que sus decisiones se precipitaban hacia una trampa mortal. Pero la voz de su razón también gritaba, salvarás a los vivos, no a los perdidos. Justo cuando pensaba que perderían, un nuevo grito resonó, diferente, un lamento que les hizo detenerse. La figura de Carlos comenzó a desvanecerse mientras otra sombra multifacética tomaba su lugar. Mientras vivas esta será su casa, rugió una voz, al mismo tiempo profunda y aterradora. Era la verdadera esencia del bosque, y ellos eran sus próximos habitantes. El Tempestad se volvió desorientado. Los árboles parecían avanzar, confundiéndose con los hombres que lo rodeaban. Pero ¿cuál era la verdad? ¿Contra quién estaban luchando realmente? Mientras se sumergían más y más en el horror, una horca de luz brilló por encima de ellos, rápida y cegadora. El Tempestad se preguntaba si habría una salida, o si esa luz se convertiría en su última esperanza. El susurro se tornó en un grito, mientras las sombras se abalanzaban y la luz parpadeó, zambulléndonos en un nuevo capítulo de terror. ¿Acaso había llegado el momento de una revelación que cambiaría todo? El Tempestad sintió que el tiempo se detenía. La luz que antes había parecido una salvación ahora se convertía en una trampa, cegando no solo su vista, sino también su razón. No, no. Gritó, levantando la mano como si pudiera deshacer el horror que se avecinaba. Los rostros de sus compañeros, conocidos y amados, se distorsionaron en un eco de miedo y confusión. Las sombras danzaban, girando en un espiral oscuro, mientras estaban atrapados en el cerco de lo desconocido. «Sálvanos», suplicó uno de los hombres, su mirada perdida en una desesperación que resonaba en el pecho del Tempestad. Al instante, ese grito se convirtió en un eco más profundo, como si el propio bosque se alimentara de su angustia. El Tempestad sintió como su cuerpo se encogía. La culpa lo ahogaba, enredándose en sus pensamientos, y la imagen de Carlos se repetía en su mente. ¿Y si entramos en su trampa? ¿Y si él es la causa de todo esto? La angustia lo golpeaba como oleadas de un mar furioso, desbordando su conciencia. Atrapar y desvanecer, rugió el bosque, la voz omnipresente resonando entre los árboles. Esto es solo un juego, amigos. Un hermoso juego. La densa atmósfera se volvía irrespirable, el Tempestad sentía sus pulmones ardiendo, el frío se convertía en una cadena que lo mantenía paralizado. Las sombras se acercaban más, como serpientes hambrientas que olfateaban su miedo.
No hay salida, gritó Benjamín, tomando a su amigo por el brazo. En su mirada había una mezcla de pánico y resolución. Debemos enfrentar esto. La sinceridad en su voz se alzaba contra la desesperanza que amenazaba con tragarlos a todos. No os dejéis llevar por la locura. El Tempestad se obligó a sí mismo a respirar. Miró a su alrededor y, en medio de esa vorágine de terror, captó una imagen fugaz entre las sombras. Una silueta, esquiva y conocida, parecía atraerlo. Carlos estaba ahí, pero algo era diferente. Era como si el dolor que lo mantenía atrapado también lo dotara de una presencia astuta, capaz de manipular la realidad a su alrededor. «Carlos», gritó de nuevo. «Confía en mí». Su voz era firme, pero en el fondo temía que solo era una ilusión generada por el mismo bosque. Sin embargo, algo lo impulsaba a acercarse. Los demás, todavía paralizados, acompañaban su mirada, como si la fuerza de su amigo pudiera hacer que el eco de la desesperación se desvaneciera. Entonces, lo que parecía una sombra difusa comenzó a tomar forma. «Si te dejas gobernar por el miedo, nunca hallarás la salida», murmuró la figura, pero el Tempestad no estaba seguro de si era su amigo o simplemente otra manifestación del bosque. «Prometiste protegernos», insistió él, sus palabras no eran solo para Carlos, sino también como un mantra para recordar por qué habían llegado hasta allí. «Las sombras mienten», replicó el eco sombrío. «Pueden arder con la luz de tu verdad, pero solo si luchas por ella». Un impulso renovado surcó dentro del Tempestad. De pronto, aquel laberinto tenebroso no le parecía tan impenetrable, y el bosque, aunque aún amenazador, comenzó a revelar posibles senderos. El miedo se convirtió en determinación. «Avancemos». «Un paso a la vez», gritó, mirando a sus compañeros, pero justo cuando dieron un paso hacia adelante, el suelo tembló. Los árboles se retorcieron, y un grito ensordecedor resonó en la distancia. «¿Qué más pretenden hacer?», parecía retar el bosque, la furia de su esencia palpitando. Una luz azul tenue se encendió entre las sombras, débil, pero lo suficientemente brillante como para guiar su camino. Sin pensarlo, el Tempestad se abalanzó hacia ella, cada latido de su corazón resonando con valor. Sin embargo, en el instante en que estaban a punto de cruzar el umbral, una voz profunda retumbó: «El sacrificio siempre es necesario», y mientras la luz los envolvía, una de las sombras avanzó y se interpuso entre ellos y la salvación. El Tempestad se congeló, sintiendo que el tiempo se retorcía a su alrededor. «¿Qué sacrificio?», murmuró, sintiendo como si el aire se tornara más denso. La respuesta que aguardaba podría costarles todo, y aún así, los pensamientos vagaban en su mente como aves asustadas. El bosque tembló con una risa gutural, y en ese momento, el Tempestad supo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La luz brilló, pero la oscuridad también comenzó a consolidarse, formando una angustiante pregunta: ¿qué tendrían que sacrificar para salir de aquella pesadilla? ¿Sería suficiente el coraje? ¿O tendrían que entregar algo más profundo? El Tempestad sintió que la electricidad del miedo recorría cada fibra de su ser. La sombra que se interpuso ante ellos era inmensa, un contorno amorfo que parecía absorber la escasa luz, como si estuviera hecha de la misma esencia del bosque. Creyó que sus compañeros se deslizarían hacia atrás, pero no fue así. La desesperación los mantenía enraizados, una mezcla de terror y determinación brillando en sus ojos. «No retrocedáis», volvió a gritar, su voz resonando en el oscuro vacío. La sombra respondió con un susurro frío: «¿Está listo para perder lo que más anhela? ¿El sacrificio que ofrezco será su ruina o su salvación?». Los murmullos crecieron entre sus amigos. «¿Qué significa esto?», preguntó Benjamín, su rostro pálido pero desafiante. «¿Qué clase de trampa es esta?». La pregunta colgó en el aire como el eco de un tambor lejanamente aterrador. «Una elección», dijo la sombra, con una tonalidad que vibraba en el aire. «Un camino hacia la libertad que requiere desprenderse de lo que amáis. ¿Valdrá la pena?». El Tempestad sintió el peso de esas palabras, como si cada sílaba intentara desgarrarle el alma. Las imágenes de su familia y amigos in situ lo abrumaban, el eco de risas y abrazos, pero también la certeza de que todo podía perderse. «Desde siempre hemos luchado juntos», murmuró,
casi para sí mismo. ¿Esto es lo que realmente querías? Susurró una voz a su derecha. Era Laura, su mirada inquieta brillando como una chispa en la oscuridad. ¿Estamos realmente dispuestos a sacrificarnos los unos por los otros? ¿Por un futuro incierto? El Tempestad sintió que su corazón se aceleraba. No podemos dudar ahora. Exclamó con más fervor del que pensó poseer. Es nuestra única oportunidad. No dejemos que el miedo tome la decisión por nosotros. Sin embargo, en el fondo, sus palabras temblaban y la sombra parecía reírse de su lucha. Cada uno de ustedes guarda secretos dolor oculto. Estoy aquí para ofrecerles el poder de despojarlos de sus cargas pero a un precio, dijo la sombra con una sonrisa burlona. Antonio, uno de los más jóvenes del grupo, se movió un paso adelante. No nos dejas opción. ¿Por qué debes jugar con nosotros? No somos peones en tu juego. Su voz temblaba, pero su coraje destacaba. Porque esta es la naturaleza del miedo. Solo puede superarse en el abismo del sacrificio, contestó la sombra, dejando caer cada palabra como piedras en un estanque, provocando ondas de incertidumbre en el aire. El Tempestad miró a sus amigos, sus temores, sus secretos. Cada uno de ellos, una línea de sombra dispuesta a cruzar en busca de luz. Piensen en lo que estamos dispuestos a perder, y en lo que estamos dispuestos a ganar, les instó a voz en cuello, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente, pero la sombra no se detuvo. Se retorcía, creciendo, tomando forma. Se convirtió en visiones, en recuerdos reprimidos que golpeaban a los hombres como un torrente. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por aquellos que amas? ¿Cuán profundo estás dispuesto a cavar en tu propio dolor? Las imágenes comenzaron a volar en su mente. Perdidas desde que comenzaron la travesía, los rostros de aquellos que habían dejado atrás comenzaron a aparecer, distorsionados en el tiempo. No, gritaron varios al unísono, pero el Tempestad sintió que un hilo invisible los atraía hacia ese abismo de oscuridad. Recuerden, lo que hay en el fondo del alma, esa es la respuesta. ¿Estáis listos para perderlo todo? La sombra los absorbía, y el Tempestad, con el pulso acelerado, sabía que el sacrificio no era solo físico, iba más allá. Todo se borra cuando la distancia se acorta, y cuando el corazón palpita al unísono con el horror. Estaban a solo un paso de perderse para siempre, pero cuando miraron de nuevo, el bosque comenzó a cobrar vida a su alrededor. Las luces se intensificaron y comenzaron a moverse, creando caminos tortuosos de esperanza entre las sombras. El Tempestad sintió que la verdad se acercaba con más fuerza que el miedo, y una pregunta crucial le quemaba la mente: si la libertad estaba a tan solo un sacrificio de distancia. ¿Estaban listos para explorarlo? ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un atisbo de esperanza? Antes de que pudieran responder, la sombra hizo un movimiento final que retumbó en el suelo bajo sus pies. El bosque respiró como si despertara de un largo letargo, y, en el eco de ese resplandor ominoso, una revelación oscura se instaló en la mente del Tempestad. ¿La esperanza puede ser un engaño pero que dejan atrás y no la persiguen? La decisión estaba en sus manos, y el momento crucial se precipitaba. Mientras los murmullos de sus compañeros se mezclaban con la creciente oscuridad, el Tempestad temía que lo que viniera a continuación definiría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. La sombra giró, preparándose para arrojar lo que cada uno temía enfrentar. Una chispa brilló en la oscuridad, pero, ¿sería suficiente para arrancar la verdad de su dolor o simplemente desterrarlos a un abismo del que no podrían regresar? La atmósfera se hizo densa, el aire pesado como si estuviera cargado de electricidad. El Tempestad y sus amigos temblaban ante la manifestación de la sombra, que ahora parecía haberse materializado en una figura definida, un ser oscuro con ojos brillantes como brasas. La entidad no solo hablaba con palabras, sino que también comunicaba mediante el susurro aterrador del viento que hacía eco en las ramas de los árboles, llenando el entorno de una angustia palpable. ¿Estáis listos para la verdad?, inquirió la sombra, su voz resonando como el tintinear de un cristal quebrado. La transformación no se hace sin dolor. Todo regalo tiene un precio, y hoy, yo os ofrezco poder a cambio de vuestras lágrimas. Breves imágenes recorrieron la mente del Tempestad, recordando momentos de felicidad y resentimiento, instantes compartidos,
pero también heridas abiertas, palabras no dichas que habían dejado cicatrices. Miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras pálidas de sus amigos. El miedo danzaba en sus ojos, y se dio cuenta de que todos llevaban su propio peso, su propio sufrimiento escondido. Antonio, atrapado entre el escepticismo y el deseo de protección, dio un paso atrás. No, eso no es poder. Es manipulación, exclamó, su voz resonando con la valentía de quien sabe que está al borde de perderse. Pero la sombra no se inmutó, continuó su danza hipnótica, rodeándolos con su energía oscura. Despertarás las sombras que llevas dentro, prometió con una sonrisa desquiciada. Nada es gratuito, amigos míos. Pero, ¿quién está dispuesto a saltar al abismo para obtener lo que desea con tanta ferocidad? El Tempestad cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho intensificarse. Las luces en el bosque temblaron, titilando como pequeñas estrellas exhaustas. Abrir los ojos era regresar al horror, a lo que estaba por decidir. Estaban dispuestos a confrontar sus propios demonios, a liberar los miedos que les habían mantenido encadenados. Laura, cuyas manos temblaban, rompió el silencio. ¿Y si ese poder nos destruye en el proceso? ¿Qué tal si, al perseguir nuestra salvación, solo creamos más oscuridad? Su voz era un leve hilo de esperanza en medio del caos. El Tempestad sintió que sus palabras cargaban con el peso de la duda, pero al mismo tiempo, un impulso primario lo atraía hacia la sombra. Cuerpos entrelazados en este momento, ¿no quieren una segunda oportunidad? Replicó la sombra, burlándose de la luchadora Laura. Cada uno de vosotros tiene secretos que pueden desatar tormentas. Puede que solo deseen salir de este bosque, pero la verdadera prueba no está en el camino hacia la luz, sino en lo que dejaréis atrás y lo que perderéis al hacerlo. Las visiones se arremolinaban en el aire, familiares olvidados, oportunidades perdidas, sueños desvanecidos. El Tempestad sintió que el dolor apretaba su corazón. No podemos dejar que el pasado nos defina, dijo de pronto, con más convicción de la que sentía. Debemos enfrentar todo lo que somos, toda nuestra verdad o no lograremos nada en este mundo. Entonces, la verdad es tu elección, susurró la sombra, intensificando su brillo oscuro. Decidid. ¿O preferís ser marionetas atadas a hilos invisibles? La presión se volvió insoportable, una pulsación de miedo y deseo, tanto en sus corazones como en el aire que respiraban. La sombra avanzó, acercándose a cada uno, como si a punto de absorber sus secretos. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del Tempestad, sabía que el siguiente paso podía ser el fin del camino o el inicio de algo extraordinario. Debéis elegir, insistió la sombra, revelando un giro inesperado de sus intenciones. Aquel que alce la voz en esta elección podrá transformar no solo su destino, sino el de todos. ¿Qué es más importante, el sacrificio personal o el bien común? El Tempestad sintió que sus amigos lo miraban con expectación. La sombra danzando frente a ellos se había convertido en un símbolo, un espejo que reflejaba sus temores y anhelos más profundos. Pero en su espalda, el bosque vibraba, y ella podía sentir que sus decisiones comenzaban a desatar una corriente imparable. Cuando la oscuridad estaba por devorarlos, una luz brillante emergió de entre los árboles. Era una visión de esperanza, una promesa tangible que desdibujaba la línea entre el sacrificio y la salvación, desafiando su propia existencia en medio de aquel horror. El destino os espera. Resonó en sus corazones, y en ese instante cada uno se vio empujado a preguntarse, ¿qué estaban dispuestos a dejar ir en la búsqueda de su verdad? Mientras la luz luchaba contra la sombra, una decisión era inminente. Pero había algo más acechando en el susurro del viento, algo que quizás ellos aún no habían considerado. ¿Podría ser que el valor de sus elecciones revelara un descubrimiento aún más aterrador sobre ellos mismos? Con el tiempo como un enemigo incesante, el Tempestad sintió que el momento llegaba a su fin. La sombra los abrazaba con su oscuridad, retando cada atisbo de luz que intentaba escapar. El sacrificio resonaba en sus mentes, mientras los ojos de sus compañeros reflejaban el mismo miedo. No dejemos que el temor nos ciegue, gritó el Tempestad, apretando los puños. Las palabras giraban en su garganta como un eco de esperanza. Cada uno de nosotros es parte de esta lucha. Juntos, podemos enfrentar cualquier oscuridad.
La luz tenue comenzó a brillar más intensamente, iluminando los rostros pálidos de sus compañeros. La convicción se encendió en él como una antorcha, una chispa encadenada a su deseo de salvar lo que aún quedaba de ellos. Debemos elegir, murmuró, sintiendo que el peso de la decisión lo envolvía. La sombra se movió, un susurro amenazador chocando contra su resolución. Si decides enfrentarte a mí, tendrás que soltar lo que te hace débil. ¿Qué significaba eso? La verdad fría se convirtió en un calor punzante. Dejaremos atrás nuestras culpas, nuestros fracasos, lo que nos ata, declaró el Tempestad, mirando a sus compañeros. Debemos encontrar la fuerza en nuestra unión, no en nuestros miedos. Cada uno, sintiendo el fervor de la elección, comenzó a asimilar sus historias, sus pesares personales, aliviando sus almas mientras comprendían que la verdadera carga no era el sacrificio, sino el no intentarlo. Con un ruido ensordecedor, la sombra se abalanzó sobre ellos, pero antes de que pudiera devorarlos, el Tempestad levantó su mano. «Estamos aquí, juntos», gritó, provocando un rayo de energía que resonó entre los árboles, una vibración que atravesó el silencio denso del bosque. El eco de sus decisiones reverberó, iluminando el camino que se abría ante ellos. La luz estalló con tal intensidad que la sombra se retorció, temiendo el brillo que emanaba de sus corazones. «El sacrificio no es perderse, es encontrarse», declaró uno de los soldados, con una voz quebrantada pero firme. «No importan nuestras sombras, somos más fuertes juntos. Vamos a encontrar a Carlos». Cada palabra resonó con fuerza, unió sus creencias y encendió la llama del valor. Con un grito de batalla, se lanzaron hacia adelante, dejando atrás sus ataduras. El Tempestad, en un impulso desenfrenado, sintió la conexión entre ellos fluir como una corriente de vida. Respiraron el aire fresco de la libertad renovada, mientras el eco de la sombra se desvanecía en una risa aterradora, ahora impotente ante su unión. De repente, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles, que antes parecían condenados, empezaron a abrirse, revelando un sendero hacia la luz. La profundidad de su jornada se desvanecía, y cada paso que daban venía acompañado de una certeza renovada. Carlos, perdido en esa oscuridad, seguía gritando, pero esta vez su voz se sentía más clara, más cerca. El Tempestad condujo a sus compañeros, el camino rebosante de luz luminosa contrastando con la oscuridad que intentó atraparlos. «Carlos», gritó con todas sus fuerzas, sus palabras desgarrando la atmósfera. Entonces, un destello apareció, la figura de su amigo, temblorosa pero viva. «Ayúdame», clamó Carlos, los ojos enloquecidos. La tormenta del bosque parecía replegarse ante el valor renovado de los hombres. El Tempestad no dudó. «Salgamos de aquí, juntos». Unidos, se lanzaron hacia la forma que representaba la esperanza, cada paso unívoco de determinación y amor. En un susurro, a medida que cruzaban el umbral hacia la claridad, el eco del bosque resonó con un último grito de desesperación, pero su risa ya no resonaba en ellos. Y así, en un instante que pareció eterno, se encontraron en un claro bañado de luna. Mientras el aire fresco les acariciaba el rostro, Carlos se desplomó en los brazos de sus compañeros, retorcido por el horror de la experiencia, pero vivo. La risa de la sombra se convirtió en un eco distante, un recordatorio de lo que habían superado. Uno a uno, los hombres se abrazaron, uniendo no solo sus cuerpos, sino sus almas. Dejando atrás las cadenas que quebraban su espíritu. «Lo logramos», susurró el Tempestad, mirando a cada rostro, sintiendo el peso del dolor compartido y la alegría de una nueva conexión forjada en el fuego de la lucha. Mientras caminaban hacia el amanecer con el corazón ligero, supieron que el bosque había sido tanto su miedo como su liberación. Habían enfrentado lo más oscuro de sí mismos y salido adelante. Cuando la luz brilló en el horizonte, se dieron cuenta de que, aunque las sombras podían regresar, ellos jamás estarían solos de nuevo. La historia que habían vivido no terminó, sino que se transformó, una sinfonía de valentía resonando en sus corazones, perpetua e inquebrantable. Ahora, querido lector, llega el momento de unirte a nosotros. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas, donde tus miedos y esperanzas cobrarán vida. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Únete a esta comunidad que resuena con el eco de la valentía.